tal? ¿Cómo estás, Julio? Espéranos, nos tienen que Leonardo, esperar. porque ahora Ya quién se vaya, saludos. Ya estamos. Adelante, Leonardo. Saludos a los Julios y Arturo. Gracias, buenas tardes. Gracias. Arturo Rodríguez, muy buenas tardes. Un gustazo, Julio. Julio Alejandro, hasta pronto. Entiendo que ya nos abandona. Y Leonardo, como siempre, un gusto saludarte aquí en el espacio. Gracias. Es que son periodistas verdaderos, entonces. Sí, pues, ya yo le me dije tengo que ir. periodistas de adeveras, bueno. Oye, Arturo, ¿qué personaje de Héctor Suárez es el que más te gustó o no te gustó el ejercicio actoral de Héctor Suárez en cuanto a la crítica social permisible en la televisión comercial? Pues mira, yo creo que casi todos los personajes de ¿Qué nos pasa? Yo los recuerdo siendo niño. Y particularmente, pues me gustaban varios, ¿no? Había uno que me parece que daba el estereotipo del tendero mal encarado, de malos modos, el no hay. No hay. El no hay, sí, era genial porque además pareciera que uno se lo encuentra sistemáticamente, ¿no? A través de las décadas, a través de las generaciones. Creo que había otros sobre la burocracia, ¿no? Sí. Había uno de un burócrata que también era muy hilarante, muy simpático. No estoy seguro, pero si también era de él el Pachá, ¿no? Sí. Sí, un patanazo, ¿no? Macho y patán. Y yo de manera muy particular creo que recuerdo no sé, me gustó mucho en general la película, la primera, y la actuación de Héctor Suárez en Lagunilla, mi barrio. Uh-huh. Pues sí. Leonardo Schwebel, nosotros que somos un poquito de más edad que Arturo, poquitos años, 2, 3, pero qué opinión tienes sobre Héctor Suárez, sobre sus personajes, sobre su crítica, sobre todo en la televisión, Leonardo? Pues voy a calarte, mi querido Julio Hernández López Astilleros, voy a calarte a ver si es cierto. A ver. La Cosquilla 1970 con Raúl Astor. Ajá. ¿Te acuerdas de ese programa? Sí, no, claro. Ese programa, pues de ahí nacieron algunos personajes, el tradicional de Gulliver, bueno, y otros personajes más. Yo lamento que en estos instantes, en este México actual, porque todas estas críticas, esta comedia crítica social, desde las grandes películas de La Lagunilla y todo ese tipo de películas, y los programas de ¿Qué nos pasa?, La Cosa y otros más, es una desgracia que ya no los tengamos en estos momentos. O sea, pareciera que ese es un México que no existió, pero en plena época del PRI, en su máxima tiranía, Televisa y en su momento lo que hoy es TV Azteca se atrevieron a poner un programa de crítica social, de humor negro, de humor social, de humor donde se veía a la clase prepotente y que él representaba muy bien cuando lo hacía ahí de diputado y de funcionario y de todo ese tipo de cosas. Es una desgracia que no haya un segundo que sustituya a Héctor Suárez. Lo hizo también como gran actor, digamos, no de comedia, hizo telenovelas serias, hizo películas serias, y la verdad es que México pierde a un gran crítico. México pierde a alguien que de alguna manera nunca se desvirtuó, siempre se mantuvo en ese nivel de crítica, en ese nivel de estar del lado digamos, de la gente oprimida, con sus distintos personajes, ¿no? La Negra Tomás, el de la Negra Tomasa, el de No hay, y bueno, pues infinidad de personajes. Yo lo recuerdo gratamente en la televisión, lo conocí una vez personalmente y la verdad es que lamento mucho que México esté perdiendo ese tipo de grandes actores. Gracias, Leonardo. Arturo Rodríguez, pues ya ni siquiera se permite en
en las grandes estaciones de televisión comercial, hablo particularmente las dominantes Televisa y Televisión Azteca, un humor crítico con cierto sentido social y con cierto grado de credibilidad. Lo digo así porque es evidente que, o al menos es mi creencia, que Héctor Suárez solo pudo hacer en televisión pues lo más que pudo dentro de las restricciones habituales de esos medios, pero ahora ni siquiera... ¿Perdón, Leonardo? Ese es el mérito. Claro, ese es el mérito. Claro, poder hacer las cosas. Y hoy hay quienes se asombran y dicen, pues ni es tanta la crítica, hombre, pues ¿qué tenía de especial hacer eso? Bueno, es que ahora se vive una explosión de crítica y de señalamientos que antes no se permitía. Pero Arturo Rodríguez, no hay ni siquiera atisbos de cierta crítica más o menos aceptable en los grandes canales de televisión comercial actualmente, Arturo. Creo que no. Mira, bueno, yo en realidad hace tiempo que dejé de seguir la televisión comercial, excepto para algún fin periodístico que no es tampoco muy frecuente. Pero me parece que uno de los aspectos que terminaron por dar al traste con la posibilidad de programas de ese tipo, es que primero pues se dieron a la censura. O sea, yo creo que Héctor Suárez tuvo consecuencias inmediatas, conocidas en muchos casos, algunas inclusive expuestas aquí contigo, ¿no? Uh-huh. Y me parece que esa cedencia a la censura, cuando fue posible que operaran con libertad, lo que quisieron hacer fue negocio. Es decir, por ejemplo, en 2005 se había consolidado muy bien este programa paródico de los Mascabrothers, ¿no? Uh-huh. No se me escapa el nombre, que tenía muy buena, a mí me parece que tenían talento y lo hacían de una manera, pues con bastante comicidad, esta fórmula de parodiar a la clase política. Y en 2006 terminaron sumándose a la campaña del peligro para México contra López Obrador y convirtiendo eso en un despropósito absoluto que tuvo que salir del aire. El otro, me parece que hasta donde yo recuerdo, pues estaba el Wiri Wiri en TV Azteca, y quizás un ejercicio que hacían con hechos de peluche que también terminó plegándose a las exigencias de pues quien pagaba la publicidad oficial en ese momento, y desde entonces creo que el resto de los ejercicios en las dos televisoras han sido fallidos justo por eso, por la incapacidad de asimilar este tipo de programaciones como una oferta para su público, más que como una posibilidad de mercadeo sutil, subrepticio, como suelen hacerse pues en los grandes medios y en las grandes televisoras desde hace mucho tiempo. Y el día de hoy, con la abundancia de las redes sociales, con el acceso que tiene mucha gente a estas, me parece que las agendas andan en otros lados. Es decir, yo veo una gran cantidad de estandoperos haciendo críticas duras, particularmente pues mi amigo Carlos Vallarta, que por cierto ¿sí? Dio positivo a COVID hace poco, ¿sí? Días pasados, y pues yo lo recuerdo con mucha claridad, haciendo comentarios muy sagaces sobre la clase política peñanietista, a propósito de los muchachos de Ayotzinapa y de diferentes cuestiones. Entonces, creo que ahora el humor, que además ha estado presente en la historia del periodismo mexicano y de la crítica mexicana, quizás desde el período colonial, ha llegado a estos nuevos formatos que muchas veces están pues en plataformas alternativas, es decir, esto del video on demand o pues en YouTube, que es donde también encontramos muchos de estos ejercicios, y creo que a los grandes medios pues en este tema y en este tipo de producciones se les fue también su última o una de sus últimas oportunidades, como en muchos otros, ¿no?
Gracias, Arturo. Leonardo Schoebel, pues vaya que tú sabes de estos temas porque tu carrera se ha desarrollado en el ámbito televisivo precisamente y conoces de todos estos detalles, pero ahora sí que como diría Héctor Suárez, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa en los grandes canales de televisión comercial que no soportan el humor político serio, honesto? Bueno, fíjate, humor político serio. Quiero decir, humor político realizado con honestidad y con autenticidad. ¿Por qué no hay mesas de discusión política que incorporen diferentes puntos de vista y todo se va en una especie de endogamia? Los mismos más o menos diciendo lo mismo, por una parte, y por otra es autocensura, son los intereses comerciales. ¿Qué es lo que hace que ya no tengamos oportunidades diversas en la televisión, Leonardo Schoebel? Yo pienso que este es no solamente en el ámbito del humor, en el ámbito de programas que siento que en su momento se atrevieron y que fueron exitosos, aunque sí había mucho control, mucha censura y muchas cosas. Recordando a Héctor Suárez, él tuvo participación en aquel, ahora sí que más viejo programa de chucherías con Chucho Salinas y con Héctor Lechuga, que en pequeñas frasecitas, así muy, muy sutiles, se atrevían a criticar al PRI en ese entonces de López Mateos y de Díaz Ordaz, muy sutilmente, pero por lo menos saltaban un poquito. Uno de los que curiosamente empezó con ese tema y ya después se fue por otro lado, pues era justamente Chespirito. Chespirito empezó hace muchos años en lo que llegó a ser el Canal 8, cuando era independiente de Televisa, que hoy es el Canal 9, es decir, antes de 1973. Chespirito tenía un segmento donde hacían como una especie de mesa como nosotros, y criticaban así un poquito, muy sutilmente, pero sí llegaron a criticar. Y detrás de ese humor, obviamente, estaba Chespirito, aunque ya después se desvió completamente por otro lado. Desgraciadamente, insisto, no solamente es en el humor, sino en las mesas de análisis, ¿no? Es increíble que en este país haya 1000 horas a la semana, digo, ahorita no por lo que estamos viviendo, pero normalmente hay 1000 horas a la semana para analizar los partidos de fútbol, y pues a duras penas quizás te encuentres 1 o 2 horas en la televisión nacional con los 20,000 canales que hay ahora, porque antes nada más había 2, ahora hay muchos canales, y que ninguno se atreva a hacer una mesa como esta. O sea, ni siquiera esbozos de eso, quizás algunas cositas que de repente aparecen por ahí, dedicándole muy poco tiempo a la crítica, a la investigación, al reportaje, al análisis, a muchas de estas cosas que desgraciadamente pasan a otro nivel. Y sí, yo sí encuentro en las redes sociales una especie de fervor, tanto fervor por el actual gobierno, que cualquier comentario que se hace, que es un comentario analítico, periodístico, sustentado, pareciera que estamos en contra de esto. Lo que dijo hace unos días en la mañanera, creo que fue la semana pasada, donde mencionó, entre otros, a Reforma, mencionó al Universal y mencionó a Proceso, en una de las mañaneras López Obrador, es como una especie de decir, el único periodismo que a mí me gusta es el que no es amarillista. Por ejemplo, hoy en la mañana, cuando le preguntó el reportero de Reforma, pues más que respuesta parecía regaño del presidente. Parece que es como un delito nacional decir que en este país hay 10,000 muertos. Uh-huh. Y parece que, o sea, las estimaciones que dio el doctor Gatell y otros especialistas nunca se acercaron a esta cifra de 10,000 muertos, y parece que se enciende cada vez que le dices esas cosas. Yo entiendo que la situación del país, heredada, como la quieras ver, pues sí, es complicada, etcétera, pero los 10,000 muertos no los quita nadie. Y eso, insisto, son las cifras oficiales.
Entonces, cualquier esbozo que uno se atreva a decir desde el punto de vista periodístico, cualquier asunto, parece que es la ofensa nacional. Yo lo he comentado, lo dije hace unos días, me parece que es una verdadera, y acabo de ver la entrevista que le hiciste a este señor Maya, es una verdadera necedad el estar hasta en peligro, porque hay una depresión tropical en esta zona de Campeche y de Yucatán, bueno, en la península de Yucatán, para 4% de empleos prometidos. Es decir, el Tren Maya ofrece 80,000 empleos que para los 2 millones que prometió López Obrador, yo no, los prometió López Obrador, y lo acaba de prometer hace unos días, representa el 4% de esos 2 millones. Es decir, tanta infraestructura, tanto rollo, tanta cosa por 4% de empleos prometidos, y como dijo este señor, y tiene toda la razón, ¿qué empleos? O sea, empleos de peones, empleos de poner rieles de ferrocarril, empleos de quitar la selva, ¿qué empleos estamos hablando? Entonces, decir esto con humor o sin humor, pues es prácticamente como crucificarse, y entonces eres chayotero, eres un vendido, eres no sé qué, eres no sé cuánto. El periodismo actual y el humor actual está justamente en ese nivel donde nadie se puede atrever a presentar una investigación más o menos normal para ese tipo de cosas. Y esto hay que sumarle lo de las redes. Por ejemplo, yo me manifesté a favor de las manifestaciones en Estados Unidos y luego Facebook, córtale, no pasa el video. Entonces, esto no solamente pasa en México. O sea, yo me arrodillé en un video, y me uní a todas las manifestaciones que hay en Estados Unidos, y el video, tómale, no pasa por Facebook. Entonces, hay muchos temas de los que tampoco las redes sociales puedes hablar, porque mucha gente cree que las redes sociales son abiertas, y no es verdad. Sí, bien, Leonardo, muchas gracias. Bueno, Julio Alejandro, que nos ha dicho que va a investigar algunas cosas sobre Estados Unidos. Gracias, Julio, y seguimos aquí ahorita en unos segunditos más. Gracias, Julio. Arturo, pasando a otro tema, ¿qué opina? Bueno, muy rápido, son dos pérdidas importantes de la crítica, digamos que en la cultura popular, muy cerquita, ¿no? Es ahora lo de Héctor Suárez, hace tiempo, y cada quien en su ámbito naturalmente. Hace unas semanas fue Óscar Chávez, y lo que sí siento es que son figuras irrepetibles, porque también correspondieron a procesos históricos difíciles de que se repitan en los mismos términos. Era ese régimen hegemónico, autoritario, que cerraba toda posibilidad. Nosotros mismos, creo que salvo algunos periodos, pues hemos padecido justamente la ausencia de oportunidades para mayores pues oportunidades laborales, ¿no? De ciertos espacios, particularmente de radio y televisión. Entonces, sí venimos de un proceso que quizás para generaciones que hoy son muy activas y muy despiertas políticamente parecieran pues algo de la prehistoria, ¿no? Si lo vemos hoy objetivamente, pues en el 2000, cuando se celebraba la supuesta transición a la democracia, hay muchachos que ya tienen 20 años, y que en ese momento, pues seguramente ellos lo ven como un periodo histórico. Bueno, pues lo de antes todavía del 2000 era algo tremendo en cuanto a censura, en cuanto a la falta de oportunidad para poder decir ciertas cosas que hoy pues sí se dicen, ¿no? Es un proceso de libertades que en ocasiones me parece que ha tenido excesos,
pero también me parece que ha sido mayoritariamente desaprovechado por los grandes medios de comunicación, tomando pues estos referentes de quienes pues como personalidades como Héctor Suárez hicieron y lograron trascender a partir de ejercicios actorales que en realidad, pues si hoy no los vemos, creo que tiene que ver más con la pereza y con la avaricia de las empresas, mientras que en el pasado tenía que ver con la censura. Sí, y en ese sentido, Leonardo Schwebel, pereza y avaricia de los empresarios. Pero ahora, con este cambio que se está dando, con el que no haya convenios publicitarios, el que no haya presión del gobierno federal sobre los empresarios, ni así verán los empresarios, sobre todo de radio y televisión, la redituabilidad incluso de hacer programas interesantes, de crítica, de humor, de discusión. Bueno, hasta en el Canal 11 terminó este programa que encabezaba Hernán Gómez, en otras circunstancias, pero en el cual había ciertas formas de crítica. Pero, ¿qué opinas, Leonardo? Acuérdate de Canal 11, uno de los críticos más críticos, Tomás Mojarro. Claro, el valedor. Y sin muchos recursos y sin muchas cosas. Mira, lo importante ahora que estamos hablando de Tomás Mojarro y de otro de los críticos, el mismo Ricardo Garibay, que llegó a tener programas en el Canal 11 y muchos otros más, ese tipo de arriesgue no es tan arriesgado en el buen sentido del término. Es decir, son programas que tienen éxito desde el punto de vista comercial. La parodia, la que hacía referencia hace unos minutos Arturo Rodríguez, era un ejemplo claro de cómo en plena época presidencial, es decir, con Fox en el poder, había alguien que parodiaba a Fox y a su esposa. Y había, desde luego, alguien que parodiaba a los Mascabrothers, que hacían una parodia muy buena de López Obrador. Eso prácticamente hoy yo lo vería imposible. O sea, no me imagino en la televisión nacional, en el ámbito así, alguien que esté parodiando a López Obrador. No, ni siquiera, creo que ni siquiera cabe en todo eso. Sí creo que hay mucha avaricia y creo que sí hay mucha pereza, pero a mí se me hace muy extraño que eso ni siquiera ocurra en el ámbito periodístico. O sea, no es normal, y sin calificar si son buenos o malos, no es normal que haya tantos periodistas despedidos, y me incluyo en la lista, porque a mí me tocó este periodo. A mí inclusive en el canal de televisión donde estaba, me prohibieron hablar mal de López Obrador. O sea, yo tenía prohibido hablar mal de López Obrador. Me dijeron, con López Obrador no te metes, porque yo me metía mucho contra Peña Nieto. Tuve regaños, pero pude meterme contra Calderón, siempre me regañaban, pero al final de cuentas salía. Con Peña Nieto sí tuve la libertad de tirarle como quisiera, pero con López Obrador me dijeron, con él no te metas. Entonces, yo siento que es un poco como una actitud de no me meto con él porque no vaya a ser la de malas que, no sé, que me quite la concesión o que me quite los presupuestos. Año y medio después, no veo absolutamente nada en la televisión nacional, ni que me haga reír, ni que me haga llorar, ni que me haga reflexionar. Es una pausa total donde nadie se mete, y no es casual, insisto, no es casual que haya tantas personas despedidas de tantos medios y también una crítica diaria, constante, contra todo lo que tenga que ver con algunos medios. Por eso me parece importante lo que sucedió hoy en la mañanera. Yo no tengo referencia, creo que es la primera vez, a ver si ustedes se acuerdan, creo que es la primera vez en una mañanera que se le juntaron preguntas de reporteros de Reforma, del Universal, creo que también de Imagen, y no sé quién, así, otro de los medios, que llegó un momento en que dije, bueno, pues por lo menos se presentan reporteros de otros medios, ¿no? Sin calificar tampoco a los que siempre van.
Yo no tengo referencia de que haya ocurrido eso en alguna otra mañanera, y no es ni que esté bien ni que esté mal. Me parece, bueno, más bien, me parece bien que estos reporteros de esos medios pregunten abiertamente qué es lo que está sucediendo. Pero me parece mal que cada vez que se refiere a los medios de comunicación, o eres amarillista, o eres chayotero, o eres un vendido, o eres un, ¿cómo dijo? Que quieres guardar las ventajas de antes, que dijo hace unos días. Y me parece que el discurso de tenemos derecho a disentir, en la vida real no ocurre. O sea, no tenemos derecho a disentir. Bien, muy interesante todo lo que plantea Leonardo, gracias. Vamos ahora con Arturo Rodríguez. Arturo, pues vamos a entrarle al tema, ya que ya hicimos un buen preámbulo hablando de nuestra obligación como periodistas de hacer crítica y de aguantar los sombrerazos y los tomatazos y todo. ¿Qué opinas, Arturo, de la visita del presidente López Obrador a dar el banderazo a algunos tramos del Tren Maya? Pues mira, creo que ayer vi que además celebraste, Julio, el cartón que hizo Rapé, que me parece muy acertado, ¿no? Este señalamiento a esa prisa, a esa desesperación por volver ya a las actividades públicas, salir del aislamiento. Mira, yo creo que hay en la parte política. El presidente López Obrador ayer cumplió su primer cuarto de sexenio, llegó a los 18 meses y creo que era una fórmula políticamente deseable para él estar en actividad y particularmente dando el banderazo como lo está haciendo a una de sus obras, de sus megaproyectos insignia. Entonces, en ese sentido, creo que hay una explicación más o menos natural, lógica, por su misma forma y estilo personal de ser presidente, que lo hace, normaliza este tipo de conductas. ¿Qué es lo que me preocupa? Creo que hay una especie de mensaje encontrado entre lo que se dice diariamente y lo que se hace. Y me refiero en concreto a que ayer, por ejemplo, dice el presidente, si hay un rebrote, volvemos a cerrar. Ah, caray, pero pues si el país está en rojo, ¿cuándo abrió? ¿No? La nueva normalidad depende de un semáforo que en los hechos nos está diciendo y en el discurso nos está diciendo quédate en casa, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen. Y no hay que salir hasta que el semáforo se ponga en el otro color, porque entonces va a haber rebrotes y esto se va a poner peor y lo que sea. Entonces, al mismo tiempo que está ocurriendo eso, el presidente se va a estados, todavía dijeras, bueno, se fue a Zacatecas porque ya está en anaranjado, que es el único, pues bueno, pero se va a los estados del sur, que están como el resto del país en rojo, y empieza a hacer esta serie de actividades, lo que da un mensaje de que ya se puede, de que ya hay maneras, si el presidente ya está trabajando, vamos a salir a trabajar. Entonces eso contraviene entre el discurso y los hechos, el mensaje es contradictorio, pero no es el único caso. O sea, yo lo veía, por ejemplo, con este protocolo de la nueva normalidad para las empresas, que entre otras cosas, el mismo planteamiento, el mismo lineamiento que habla de rasurarse la barba y el bigote, porque es se puede ahí andar uno paseando virus, se prohíbe también el uso de corbatas, y yo veo que todas las mañaneras salen tanto el presidente como sus funcionarios, incluido el doctor López-Gatell, encorbatados. Entonces uno dice, a ver, ¿de qué se trata? ¿Verdad? ¿Es en serio? ¿No es en serio? Hay un mensaje cruzado. Alguien dirá, bueno, a ti lo que te están diciendo es tú haz lo que te digo. Pues sí, o sea, lo que quiero decir es que en esto que tiene que ver con asuntos de enorme relevancia, como nos lo han planteado,
pues tendría que haber un poco de congruencia entre el decir y el actuar, y que en ese sentido, pues considero, y es una opinión muy personal, que la gira del presidente, pues es una irresponsabilidad que se relaciona más pues con su necesidad de darle cierto valor simbólico a actos que como estos de dar banderazos de megaproyectos. Gracias, Arturo. Gracias. Leonardo Schwebel, tu opinión sobre el presidente ya de gira y particularmente en el banderazo en el Tren Maya allá en la península de Yucatán. Pues no solamente es el asunto de la corbata, como dice Arturo Rodríguez, sino también el asunto del cubrebocas. Aparece una imagen hoy donde está rodeo de estos personajes con los que hizo el evento, todos traen cubrebocas menos él. Y mientras esto está sucediendo, López-Gatell se está en las noches, dice y dice que esto no ha terminado, que seguimos en rojo, que las actividades esenciales tienen que tener los protocolos, que no se pueden abrir actividades no esenciales, y por el otro lado nos enseñan una especie, yo lo llamé que pasamos de Susana Distancia a Lalo que sea. Y este señor Lalo que sea es que pues cada quien haga lo que se le pegue la gana, ¿no? Los gobernadores hacen lo que se les pegue la gana, los presidentes municipales también, el presidente también, y bueno, pues cada quien hace lo que sea, y lo que sea es muy amplio. Y no solamente es eso, yo insisto, y mira, ahora sí que hice una tarea, me puse a revisar el proyecto original de Cancún, de hace, no sé, 40 y tantos años, o ya 50, no sé cuántos años ya tenga Cancún. Me puse a revisar el proyecto orgánico, es decir, el proyecto original por el que se dio a conocer o por el que pedían el asunto relacionado con Cancún, que es prácticamente en la misma zona. Se hablaba de lo mismo que se habla hoy, de empleos. ¿Cuáles son los empleos que hay en Cancún? Lo que dijo la persona que entrevistaste, pues de servir, ¿no? De ser meseros, de ser camaristas, de ese tipo de empleo. Esos son los empleos a los que aspiramos los mexicanos. Segundo, se hablaba de respeto a la ecología, al medio ambiente. Ya vimos todos los hoteles, cómo destruyeron pues todas las palmeras y todo el medio ambiente de la zona. Se hablaba de desarrollo económico, cosa que en 50 años que lleva Cancún no se ha visto reflejado en la gente, en la población. Ese mismo discurso, esas mismas palabritas, las están repitiéndose ahora con el tema del Tren Maya. Yo no tengo ningún argumento en contra de un Tren Maya, es decir, de la modernidad o como se quiera ver, pero sí tengo dos asuntos que me parecen graves, que ya los he comentado contigo, Julio. Sí. Es uno, que son los mismos empresarios de siempre. Una empresa china que fue cuestionada precisamente por corrupción. Una empresa portuguesa que tiene nexos todavía con Enrique Peña Nieto. Una empresa que fue la favorita de Felipe Calderón, ICA. Y una empresa que pues es Carlos Slim, ¿no? Que ha estado ligado al poder desde hace muchos años, desde la época de Salinas. Es decir, son los mismos de siempre. No hay ningún desarrollador de la zona, me refiero a la zona de la península de Yucatán, incluyendo Chiapas, Tabasco, Veracruz. No hay nadie en todo ese ámbito que conozca la situación en esa zona para que de alguna manera pueda hacerse pues un desarrollo con base en los empresariados y en el empleo de esa zona. Yo me acuerdo muy bien del tema relacionado con el plan Puebla-Panamá. Y el discurso del plan Puebla-Panamá era exactamente el mismo de ahora. Nada más que en aquella época se hablaba de un corredor de Puebla hacia Panamá que iba a fortalecer la zona sur del país, etcétera, 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 que a final de cuentas no se hizo. Y estaba revisando el origen de la famosa carretera panamericana donde se hacían carreras de coches.
El origen de la carretera panamericana es el mismo discurso: respeto a la ecología, etcétera. La meta de López Obrador de 80,000 empleos, insisto, según su plan, representa el 4% de los 2 millones de empleos que prometió. 4%. Tanto rollo para 80,000 empleos, se me hace muy ojón para paloma. Gracias, Leonardo Schwebel. Arturo, pues muchos detalles. A mí me llamó la atención el hecho de que se anunciara como una especie de comisario, supervisor o delegado presidencial a Daniel Chávez Morán para todo el tema del Tren Maya, porque finalmente Daniel Chávez Morán es un empresario que es dueño de este famoso grupo Vidanta, que tiene desarrollos turísticos en varias partes del país. Es decir, colocar como supervisor o como una autoridad delegada del propio presidente de la República a un empresario al cual además se le han concesionado negocios como lo que se va a construir en las Islas Marías, una especie de empresario favorito de este sexenio. En fin, ¿los mismos seguirán haciendo más o menos lo mismo, Arturo Rodríguez, o cómo ves todo este tema del Tren Maya? Mira, yo creo que sí. Yo creo que van a ser los mismos tanto en el Tren Maya como en todo megaproyecto que está en curso. Y creo que atiende a dos factores. Un primer factor sería, digamos, que el que hace medio entendible esta situación es que hay pocas empresas con capacidades de construir grandes obras. Es decir, quizás podamos hablar de una veintena y pues esa veintena se va reciclando. Lo otro tiene que ver con las formas, y es en las formas donde me parece que hay actitudes que en otro presidente serían inaceptables y que tendrían ahorita en plena crítica al mismo López Obrador siendo opositor. Es este caso del grupo de Chávez Morán, también la designación que tuvo al principio el abuelo de Manuel Velasco, este señor muy cercano a López Obrador, que inclusive se dice que en algún momento fue el que le facilitó cosas de este tipo cuando andaba amolado, Cuello, de apellido sí, Cuello, no creo si Manuel, pues la misma Fernando Cuello, injerencia, perdón, Fernando Cuello, uh-huh. Y la misma pues ascendencia que tiene sobre el megaproyecto el secretario de Turismo, que como sabemos pues es consuegro de Slim. Es decir, aquí hay cruces de relaciones que son en realidad inadmisibles en otro momento, pero que en este pareciera que la enorme popularidad que conserva el presidente, así como el posicionamiento de sus redes de apoyo, reales o ciertamente impulsadas de manera artificial en algunos casos, posibilitan que pasen desapercibidos o con muy poca crítica o sanción este tipo de excesos, bajo la idea de que él es un presidente honesto, ¿no? Que es la idea que se ha posicionado, además porque tampoco hay elementos para decir que sea corrupto, es decir, no hay una fórmula, es decir, una evidencia concreta, contundente, que nos haga ver que López Obrador sacó o lucró con algún proyecto, y eso es indiscutible. Lo que es discutible es cómo se dan estos tinglados de relaciones que son muy similares a lo que habíamos visto en sexenios pasados, pero sin los procesos, digamos, él dice de simulación. Ciertamente podrían ser de simulación, pero creo que en las simulaciones el tema no es que se mantengan, sino que los procesos sean eficientes, eficaces, efectivos, y que se impida que
se genere la menor sospecha, el menor resquicio de duda sobre la integridad de los servidores públicos y del proyecto de nación que encabeza López Obrador, con casos como este de Vidanta, como este de Slim y como otros que seguramente vamos a ir observando en los próximos meses. Gracias, Arturo. Leonardo Schwebel, ya andamos en la parte final del programa, pero ha habido una de estas reuniones virtuales de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, una secretaría, suelo decir yo, con olor floral, pero ahí está Sánchez Cordero dialogando con los gobernadores sobre la reactivación económica. ¿Cómo ves la situación con los gobernadores? Un semáforo sanitario federal, pero acomodado a lo que los gobernadores vayan definiendo en sus propias regiones. Mira, en esencia yo creo que hay una confusión nacional, es decir, no sabemos exactamente a quién hacerle caso, porque cuando nos presentaron este mapa con el semáforo rojo, pues parecía que la advertencia era: ¿saben qué? Pues esto va todavía para largo y tengan cuidado y no salgan de casa y usen su cubrebocas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos, como decía, en la etapa de la lo que sea, en el sentido de que le dejaron la pelota a los gobernadores y los gobernadores, pues cada quien está asumiendo su propia responsabilidad o irresponsabilidad con tal precisamente de reactivar la economía, que sí es necesario, es importante reactivar la economía, pero lo están haciendo sin ningún orden y sin ningún lineamiento. Yo nada más quiero recordarles que Japón acaba de presentar nuevos brotes y Corea acaba de presentar nuevos brotes. Son dos países que de alguna manera no fueron tan afectados, que en algún momento dado fueron utilizados como ejemplo de una buena manera de llevar la pandemia y que hoy se están enfrentando, a pesar de que les fue bien, hoy se están enfrentando a nuevos casos que los están obligando a echarse para atrás. Lo mismo ya pasó con Suecia, que aparentemente para algunos era un ejemplo, otra vez se está echando para atrás. En el caso específico de México, junto con otros países de América Latina, va a la alza, y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Organización Mundial de Salud. Mientras tú vas a la alza, no puedes abrir el país. Esto es una fórmula que el propio Gatell lo está diciendo todas las noches y que nadie le está haciendo caso. La urgencia por la actividad económica también es una urgencia. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de todo esto? Pues el motivo lo vemos con los datos que presentó el INEGI hoy, donde está señalando que 12 millones de personas, por lo menos en la población económicamente activa, ya no están activos. Entonces, ya sea de manera temporal, ya sea de manera etcétera, y los que sí están, muchos que forman parte de esta población económicamente activa, pues simple y sencillamente, pues no tienen los mismos ingresos que tenían antes. Lo peor de todos estos casos es que los gobernadores, que espero que ahora sí trabajen, porque pues, durante todo el tiempo estuvieron esperando a ver qué les decían, espero que estos gobernadores entiendan cuál es la urgencia. La urgencia sí es abrir más comercios para reactivar la economía, ok, perfecto. Pero al mismo tiempo te están pidiendo que te quedes en la casa, al mismo tiempo te están pidiendo que no salgas, al mismo tiempo te están pidiendo que cubras con los protocolos y al mismo tiempo nos están presentando grandes obras. Ya que estaban comentando el tema de lo de Vidanta, nada más quiero decir, en una investigación que yo hice hace 2 o 3 años y que está confirmada con datos del 1 de abril del 2020, despidos masivos a trabajadores en Puerto Vallarta de la zona de Vidanta. Es decir, mientras Vidanta va a tener un desarrollo en el sur, en esta zona del Tren Maya y el Transísmico y todas esas zonas, en el lado de aquí, en el lado donde estoy, en Jalisco, estamos hablando de despidos masivos. Entonces, bajo estas condiciones,
pues los llamados gobernadores rebeldes en realidad pues están armando su bloquecito. Inclusive hay una reunión, esta misma reunión que de las que estás comentando con la secretaria de Gobernación, hay otra misma reunión aquí mismo con otros gobernadores que simple y sencillamente están como tratándose de poner de acuerdo. Por ejemplo, el caso de Zacatecas, pero el caso de Aguascalientes. Si Zacatecas está en anaranjado, ¿por qué Aguascalientes no? Aguascalientes tiene menos casos que Zacatecas. O sea, ¿cuál es la razón por la que Zacatecas es naranja y Aguascalientes no? Porque es vecino de Jalisco. Sí, pero Jalisco es verde. Sí, pero es verde, pero hace frontera con un estado que está en rojo. Entonces, yo soy verde, pero en realidad soy rojo. Sí, eres rojo porque estás junto con un rojo. Bueno, y entonces, ¿por qué Zacatecas sí y Aguascalientes no? No, es que Aguascalientes está cerca de un verde. Sí, pero el verde soy yo. Sí, pero tú haces frontera con el... ¿Le entendiste? Yo no. Enigmas cromáticos, mi querido Leonardo Schwebel. No. Esa confusión la estamos viendo con la población. O sea, hay más gente en las calles ahorita, punto. Sí. Entonces, hazle como quieras, por eso es lo que sea. Bueno, Leonardo Schwebel, gracias. Estamos ya en la parte final. Les propongo que toquemos un último tema que sería su opinión respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos, la instrucción de Donald Trump para utilizar la Guardia Nacional, el Ejército, para frenar una protesta social creciente por el asesinato de George Floyd en Minneapolis, en Minnesota. ¿Cuál es tu opinión, Arturo Rodríguez? Mira, yo tiendo a ver este tipo de procesos como parte de esquemas globales. Hace unos meses, cuando salió la película del Joker, había una situación internacional de protestas masivas en varios países y teníamos toda esta efervescencia que además creo que no ha terminado, porque no ha terminado la problemática en México y en el mundo de las feministas y su reclamo de seguridad principalmente, entre otros. Y a mí me parece un momento muy interesante y muy esperanzador cada vez que surgen estos brotes a la vuelta de casi siempre una década. Si recordamos aquellos procesos contestatarios del 99-2000, cuando pues creo que el punto de partida fue la batalla de Seattle y surge todo este proceso de resistencia a la globalización y a las políticas neoliberales, y luego una década después, en especial en 2011, cuando se dan todo este asunto de las primaveras y de los indignados, y que estaba en Medio Oriente, pero estaba en España y estaba en Francia y estaba en Chile y estaba en Nueva York, y que bueno, 10 años después creo que volvemos a este despertar generacional que se resiste ante lo indeseable. Yo lo consideraría así, un momento en el que hay un detonante evidenciado de abuso del poder, que fue el caso de este asesinato con brutalidad policíaca, y que detona no solo en función a la indignación de ese hecho concreto, sino que a partir de ese hecho concreto detona todo un sistema de resistencia, de inconformidad ante un modelo que en muchos sentidos está agotado, y que pone otra vez sobre la mesa y en la discusión el racismo, el autoritarismo con el que responde también el de Donald Trump. Entonces me parece que es un momento muy interesante y muy esperanzador, como siempre ocurre con estos procesos que, decía Javier Sicilia, van formando una cadena, un proceso de sucesión histórica en el que quizás los cambios no se reflejan en lo inmediato, pero van acumulando cambios a través de las décadas para
pues generar poco a poco mejores condiciones de vida para las sociedades. Gracias, yo estoy Arturo. entusiasmado. Gracias, Arturo. Leonardo Schwebel, tu opinión, por favor. Pues ya di una opinión que en el Face me la cortaron, espero que no te cause ningún problema contigo en tu red social de YouTube. Digo, no porque no dependa de ti, más bien depende de estas redes sociales que, claro, que censuran. Claro. Yo sé que contigo hay 100% de libertad absoluta y total. No, me refería a las redes sociales. Yo creo que, mira, yo espero que lo que yo también junto con Arturo llamé la primavera estadounidense, espero que esto se entienda cuál es el mensaje, y el mensaje es que el sistema, que es el sistema neoliberal, o el sistema económico, o el sistema político, o el sistema que está dominando al mundo, no está funcionando. Y prueba de ello es lo que pasa, no solamente con el tema del virus, sino con el tema de los levantamientos sociales. Yo esperaría que estos levantamientos no se queden nada más en la anécdota en Estados Unidos y que vaya creciendo una especie de oleaje que le digan a los mandatarios, a los presidentes, a los gobernantes, que les digan: el sistema económico, político, social es erróneo, está equivocado, no es por ahí. Es lamentable que en Estados Unidos, que se erige como el mejor país del mundo, con todo y la Biblia, como lo presentó Donald Trump y su Biblia de que somos el país número 1 del mundo, ni siquiera soporte a su propia gente. Es decir, un país que su ejército, su Guardia Nacional, su fuerza de seguridad ataca a sus propios pobladores, quiere decir que no tiene gobernabilidad, quiere decir que está mal gobernado. Y este tipo de situaciones en Estados Unidos, pese a todos los pesares, han sido constantes desde hace más de 50 años con el tema relacionado no solamente con el racismo, no solamente con el abuso de autoridad, sino con un sistema económico mundial que espero de esperanza, como dice Arturo también, de esperanzador, de que esto de alguna manera mueva conciencias de que lo que estamos haciendo económicamente no está funcionando. Ahí están los hospitales, ahí están los enfermos, ahí están las comidas chatarra, ahí están el desarrollo económico, como lo quieran ver, no está funcionando. Entonces yo espero que esto no se quede nada más en un movimiento, y sí lo espero rotundamente, quizás por esto me cortaron en el Face, de que esto sea el fin de Donald Trump. Bien, pues muchas gracias a ambos por esta oportunidad de tener sus comentarios, sus opiniones. Estamos ya, son las 3:10 p.m. Les agradezco como siempre. Arturo, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Julio, buenas tardes. Bueno, nada más brevemente, sí. Notas sin pauta. Sí, que además están haciendo un gran trabajo. Adelante, Arturo. Fíjate que el jueves están las videocolumnas. Ayer subí justo una a propósito del año y medio del cuarto de sexenio de López Obrador, pero el próximo jueves a las 4 de la tarde vamos a lanzar una serie de entrevistas que se llaman El Juego del Poder. La idea parte de pues que los poderes, digamos esto que le dicen los poderes fácticos, suelen ocultarse, suelen estar en las sombras, en lo tenebroso, y que considero que la función de los periodistas es revelarlo. Hay quienes lo intentamos hacer sistemáticamente, y en atención a ese principio, pues iniciamos con una serie de entrevistas en las que vamos a hablar de esto, de quiénes son los poderes que están en el empresariado, en los medios, grandes medios de comunicación, en las sectas, en las iglesias, en fin. Creo que va a ser interesante para quienes pues suelen mucho hablar hoy, ¿no?, de los poderes de el viejo régimen, de los que perdieron los privilegios, nunca se dice quiénes son. Creo que vale la pena hacer este esfuerzo que iniciamos con una conversación con Álvaro Delgado a propósito de esta bifurcación entre empresariado y alto clero.
que vamos a hacer como primer tema de la serie. Entonces yo te agradezco, aprovecho tu espacio de manera abusiva de mi parte para anunciarlo, y bueno, ojalá puedan acompañar. ¿Dónde? ¿Cómo lo pueden hacer? Notas sin Pauta en YouTube, es el canal de Notas sin Pauta, que es mi marca personal, y también un proyecto colaborativo donde hay diferentes voces de distinto signo, independiente, alternativo completamente, que en este caso se ubica así, Notas sin Pauta en YouTube, y pues hay que le den clic al botón rojo de suscripción, ya si quieren a la campanita para que les avise de nuevos contenidos, ¿verdad? Muy bien, Arturo. Leonardo, ¿dónde te pueden escuchar? ¿Cómo vas? ¿Qué vas a presentar? Aprovechemos también para hacer promoción, pues estamos en esto, Leonardo. Gracias, muy amable. 10 de la mañana todos los días, incluyendo sábados y domingos, todos los días 10 de la mañana, en el canal de Pueblo Informado de YouTube. Pueblo Informado, así se llama el canal de YouTube. En este canal estoy haciendo un programa en vivo a las 10 de la mañana, para que lo puedan ver, converso con la gente, se arma ahí la polémica, y además de los videos que presento todos los días de diferentes temas, canal de YouTube Pueblo Informado, 10 de la mañana. Bueno, pues ahí están los datos de referencia para ver los trabajos de Arturo Rodríguez, de Leonardo Schwebel, a quienes les doy las gracias. Gracias a los dos, buenas tardes. Gracias. Un abrazo, Julio. Hasta luego, gracias.